Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? Los recovecos del alma llevan a vivir situaciones que muestran, más allá de los resultados, los fuegos internos por los cuales agradecemos el estar vivos. Rodolfo Sánchez se juega entero en cada paso que decide dar. No entiende a la vida con tibiezas. No entiende que no podamos quebrar viejas ataduras que nos llevan nuevamente al fracaso como seres humanos. Su camino tiene la cordura y el coraje necesario para poder concretar un mundo más lógico y equitativo para todos. Rodolfo Sánchez no se queda a esperar que otros hagan, que realicen más o menos tareas más o menos interesantes para paliar el dolor de la gente. Él encara una lucha frontal con un discurso muy claro. Hoy aprendí que el pensamiento disciplinado nos lleva a inferir soluciones increíbles, pero sobre todo aprendí que se puede sostener una pasión acollarada a una forma de ver la vida en sociedad. Aislarse en un trabajo no es el camino. Buscar con determinación el poder concluir que la vida es una gran oportunidad de ser feliz, pero también de que esa felicidad alcance a todos los demás. Es muy difícil para nosotros, ¿no? Para la gente que nos está mirando, para mí, entender el tamaño de las cosas que se investigan. Porque nosotros estamos acostumbrados a esta dimensión. Es decir, el común de los mortales, como yo, ¿no? Sí. Esta dimensión, bueno, es palpable, es audible, es materializable. Agarro un centímetro, la mido, le tomo la temperatura con la mano. Y sin embargo, vos te dedicás a la nanotecnología. Sí. Ese mundo es tan ínfimo. ¿Cómo lo describiría para que la gente lo entienda? Bueno, es exactamente lo mismo, ¿eh? Uno puede medir y puede hacer un montón de cosas, nada más que con otras herramientas especiales, ¿no? Uno en este mundo se basa mucho con los propios sentidos que uno tiene. Ahora uno puede extender esos sentidos en el sentido de, bueno, ¿cómo puedo yo visualizar lo que pasa en la escala nano? Y bueno, necesito, en primer lugar, digamos, como en algún momento necesitaron los que vieron las células, un microscopio, ¿no? Entonces, a partir de diseñar un instrumento que puede aumentar la imagen de algo que con el simple ojo no lo podemos ver, pudieron ver las bacterias, ¿no? Lo primero que vieron fueron las cavidades que había en el corcho, que eran cavidades vacías de células, ¿no? del árbol que había. Bueno, después eso fue evolucionando. El corcho fue lo primero que se... Lo primero que vieron hicieron un corte de un corcho. Del árbol, del corcho. Sí, no los de ahora, porque los de ahora son sintéticos, ¿no? Sí, Pero claro. Como eran antes. Y eso, claro, son cavidades vacías que están porque ahí estaban las células. Pero bueno, después de ahí fue todo un mundo, ¿no? Hasta ver bacterias y demás, y hasta el día de hoy los bioquímicos lo utilizan, esos microscopios,
Para hacer análisis clínico. Claro, para ver, contar glóbulos rojos, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. Entonces, en eso es muy interesante porque, bueno, después uno va más allá y en vez de usar luz y de ver con lentes, de tratar de amplificar la imagen, usa electrones. Entonces los microscopios electrónicos lo que usan es un rayo de electrones. Y las lentes, en vez de ser lentes de cristal, para poder aumentar, son lentes magnéticas, ¿no? ¡Qué loco eso! Sí. ¿Cómo Pero eso nos permite hacer imágenes y aumentar 500.000 hasta 1.000.000 de veces para poder ver lo que está pasando. ¿La nanotecnología significa aumentar 1.000.000 de veces esta realidad que yo veo? Y bueno, digamos, el nano es un prefijo que es tener 9 ceros, ¿no? Delante de un 1. 9 ceros es más de 1.000.000. Es más de 1.000.000. 1.000.000 son 6 ceros. 1.000 veces, ¿no? O la milésima parte de 1.000.000. Es la milésima parte de 1.000.000. Claro, los micrones, por ejemplo, que es 1 sobre 1.000.000. Yo para que se lea voy a tener que escribir los numeritos. Sí. Pero bueno, tenés 6 ceros, ¿no? O sea, sí, en 1.000.000, sí. Si el 1 tiene 6 ceros seguidos, es 1.000.000. Sí. Ahora, si tenemos 6 ceros y 1, es un micrón. Entonces, los micrones son del orden de las bacterias, de las células, del microscopio óptico que estábamos hablando. ¿Y la nanotecnología? Y la nanotecnología todavía aumentamos 1000 veces más para poder ver lo que son, bueno, esas cosas, ¿no? Que bueno, por ahí una nanopartícula tiene cientos de miles de átomos. Después de este mundo nano, ¿hay Sí. más para ver? Bueno, los átomos, ¿no? O sea, una nanopartícula puede tener cientos de miles de átomos. Además. Claro. Y los átomos a su vez, bueno, pero bueno, ya ahí no hay algo, uno lo ve con otro tipo de experimento, como esto que yo les mostraba de resonancia magnética electrónica. Uno ve esos electrones, cómo se comportan y uno saca información sobre los átomos, ¿no? Digamos, en otra escala, yéndonos al otro mundo, es como, es decir, los agujeros negros nosotros no los vemos, pero los detectamos a partir de los movimientos que hay alrededor de esos agujeros negros. Claro, bueno, sí. En parte y nos fuimos es de este sí. ínfimo mundo a un mundo gigantesco que ni siquiera nos podemos imaginar, Claro. de tan gigante que es. Pero bueno, sí, eso es una analogía interesante en el sentido de que uno a veces no ve las cosas directamente, pero por lo que pasa en el entorno puede inferir qué es lo que está pasando ahí adentro y tener una imagen, un modelo, y bueno, y ahí en Carlos Paz hicieron lo mismo, porque bueno, se enriquecieron varios inmobiliarias vendiendo... Acá los negocios inmobiliarios fueron Sí, escandalosos. Por eso, y siguen siéndolo. Sí. Pero ahora, bueno, como que la gente tomó conciencia de decir, bueno, pero no podemos nosotros urbanizar la sierra. Dice, la gente viene a ver el verde, la sierra. Claro. Si No nosotros ponemos casas ahí... ¿Qué van a venir a ver? Casas en distintos niveles. Claro. Así que ahora, bueno, cobran con la tasa municipal un pequeño impuesto muy chiquito y la municipalidad, con lo que recauda cada año, va expropiando todo lo que es la parte de la sierra para que no se construya, ¿no? Y que sea pública. Y bueno, así hicieron con la Costa del Lago. ¿Y qué tipo también. de intendencia tienen ahí? ¿Es siempre la misma fuerza política? No, van variando y hay ¿Sí? partidos vecinalistas y, digamos, los gobiernos nacionales. Es la también idiosincrasia variaron. del lugar. Sí, que yo, bueno, reniego bastante, ¿no? De lo que fui, me quise ir y demás, de lo que es la ciudad o el tipo de ambiente, ¿no? Yo no me sentía que encajaba mucho, ¿no? Pero con el tiempo comparándolo con Bariloche, digo, ¿por qué no? Esas diferencias. Y bueno, eso me llevó a ir estudiando muchas cosas de la ciudad y tratando de dar respuesta, acompañado, bueno, por un programa político, ¿no? Con una visión diferente socialista en el sentido de ver cómo podemos resolver los problemas, ¿no? Eso, bueno, nos da otra mirada claramente. ¿Y cómo ves el aparato municipal? ¿Es engorroso el tema de la cantidad de empleados, la distribución de los empleados?
No, yo creo que no pasa por un tema de cantidad de ¿No existe ese empleados. problema? Creo que, digamos, inclusive hasta si uno se pone a trabajar harían falta más empleados para hacer todo lo que uno se planifica, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el tema es un municipio desfinanciado, no porque tiene muchos empleados, sino porque no tiene ingresos de recursos genuinos, ¿no? Porque no cobran los impuestos, porque no se los pagan. No se los pagan, porque, bueno, están todos estos contratos para amigos que pagan chauchas y palitos. Y ¿Vos pensás que en la Bustillo no tenemos prácticamente posibilidad de tener una vereda? sí. La gente no tiene por dónde caminar. No hablemos de la bicisenda, porque el punto es que la gente no puede caminar. Claro. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y lamentablemente tengo que dar nombre y apellido. Yo vi, por ejemplo, que el San Carlos no tiene vereda. No tiene la entrada para la ambulancia en el costado asfaltada. Bueno, uno de los temas... Bueno, pero es sí, grave, estamos hablando de un centro de salud, Claro. un centro de salud que tiene muchísimos años, que tiene administraciones importantes, que tiene un montón de apéndices distribuidos por toda la ciudad y en el lugar central donde se origina todo esto, no tiene ni siquiera el asfalto por donde tiene que entrar la ambulancia. Bueno. Entran los tumbos. No está, Es una locura. no está planificado, ¿no? Y nadie le exigió nunca nada. ¿Cómo? Es decir, tenemos que tener las puertas que abren para afuera y eso que es elemental no está hecho. No sé. Bueno, y los otros sanatorios que están ahí cerca de la Plaza Belgrano también, ¿no? Han hecho toda una reforma ahora de la circulación, que si va una ambulancia y no entró por el camino correcto, tiene que dar una vuelta que tarda 15 minutos más cuando a lo mejor está por salvar una vida, ¿no? Entonces... No existe ningún tipo de planificación, o si hubiera un accidente, qué vías de escape hay, ¿no? Como fue lo del volcán, a ver qué... O sea, a veces es patético, ¿no? Porque con lo del volcán se ocultó que iba a explotar cuando se sabía, por una cuestión de, bueno, no vaya a ser que el turismo cancele, y al final canceló igual, la gente se puso mal. Y además quedamos como unos irresponsables. Sí, Porque obligamos a que la gente viajara a una situación que no correspondía que estuvieran padeciendo, porque llegaron muchos turistas que no tendrían que haber llegado, que se tendrían que haber quedado en sus casas y no arriesgarlos, porque además ni siquiera teníamos la información de cuánto daño eso podía producir a los seres humanos. Sí. Por suerte no fue... No, por supuesto, no fue... En ese momento uno no lo sabe. En ese momento no lo sabíamos. Entonces... fue como que vos, es decir, el que viene a mi ciudad representa un número y una cantidad de dinero que me va a dejar y es lo único que me importa. El resto... Sí. Pero eso es una locura, no se me ocurre que tenga que pasar eso. Y había algunos medios que sí sabían, pero tampoco lo decían, justamente por el mismo motivo, para que el turismo siga viniendo. Ahora están llegando 46 vuelos diarios. Se calculan del orden de 240.000, medio millón de personas que ha llegado en estos 2 meses. ¿Cuánto? Casi medio millón de turistas en 2 meses, un poco más. Yo creo que uno no tiene idea No, de la cantidad de gente que se entre mueve 5.000 en y Bariloche. 6.000 millones de pesos que han dejado. ¿Cuánto, perdón? 5.000 a 6.000 millones de pesos. O sea, ¿dónde está ese? ¿A qué bolsillo va ese dinero? Está bien que no va a ir toda la municipalidad, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué bolsillos queda, ¿no? ¿De qué trabajadores? ¿De qué? ¿Cómo impacta eso, ¿no? Y entonces, me parece que queda en muy pocas manos, inclusive a veces en empresas que ni siquiera están en la ciudad. Vamos a tomar mate. No, vamos a ver si... Parecía un termo. Es un termo. Ajá, era un termo. Pero bueno, vamos a llenarlo con nitrógeno líquido. Ah, mira. El nitrógeno líquido es... El aire tiene 80% de nitrógeno, eso se enfría, sí, se licúa, y ese nitrógeno del aire, bueno, está en este termo. Sí. Y bueno, por la manguerita vamos a... ¿Y si lo respiramos, qué pasa?
El tema, si esto llena la habitación, sí, nos quedamos sin oxígeno, pero bueno, es muy poco lo que vamos a generar, así que no, es aire, ¿no? Aire seco y sin oxígeno el problema. Pero bueno, está a 200 grados bajo cero, esos son, llevando la otra escala absoluta, a 700 Kelvin. Y bueno, aquí tenemos el nitrógeno líquido, que es líquido, pero automáticamente pasa a otro estado. A otro, claro, al estado gaseoso, que es a la temperatura ambiente lo que debería estar, ¿no? Pero bueno, por eso el termo es para evitar las pérdidas de que el calor lo haga evaporar. Esto hay que tener cuidado a veces porque, bueno, puede quemar, ¿no? Pues usamos las gafas para proteger los ojos, pero bueno, con un poquito de calor ya pasa al estado gaseoso, así que si son gotitas no pasa nada, ¿no? El tema es si es cantidad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una nube. Ponemos un poquito de alcohol, ¿no? Entonces cuando uno ve en las películas así que revuelven y salen un poquito de humos raros, capaz que lo hacen con estas cosas. Así. Hacemos una nube, ¿no? Eso es parte del alcohol que produce ahí una nube. Mira, ahora están llegando 46 vuelos diarios. Se calculan del orden de 240.000, medio millón de personas que ha llegado en estos 2 meses. ¿Cuánto? Casi medio millón de turistas. En 2 meses, un poco más. Yo creo que uno no tiene idea de la cantidad de gente que se mueve en Bariloche. 6.000 millones de pesos que han dejado. ¿Cuánto, perdón? 5.000 a 6.000 millones de pesos. O sea, ¿dónde está ese? ¿A qué bolsillo va ese dinero? Está bien que no va a ir toda la municipalidad, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué bolsillos queda, ¿no? ¿De qué trabajadores? ¿De qué? ¿Cómo impacta eso, ¿no? Y entonces me parece que queda en muy pocas manos, inclusive a veces en empresas que ni siquiera están en la ciudad. Entonces tenemos que replantear si el turismo es Ni tienen montada su sede en la ciudad. Claro, entonces tenemos que replantear un poco, bueno, si ese es nuestro recurso natural para sobrevivencia, o bueno, tal vez el 50% del PBI, digamos, de la ciudad, tenemos que replantear cómo lo manejamos. Porque si no vamos a crecer, ni siquiera le vamos, porque tampoco le ofrecemos a veces. Es que yo no sé si necesitamos crecer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acomodar. Tenemos que acomodar esto que tenemos. Sí, pero Rodolfo, aparte para ofrecerle un servicio digno a la persona que viene, ¿no? O sea. Pero es acomodar lo que tenemos. Me parece que no hace falta ninguna casa más. Hace falta que tengamos mejores cloacas, que tengamos servicios urgentes de luz, que tenemos muy poca calle para tanto auto. Sí, bueno, una de las propuestas nuestras fue jerarquizar el transporte público, que la gente deje en playones en la periferia los autos y se mueva hacia el centro con el transporte público, ¿no? Pero para eso uno tiene que tener un buen transporte. Claro. Que sepa que en 5 minutos o 7 minutos llega el colectivo y en 10 minutos ya llegó al centro y puede hacer los trámites, ¿no? Entonces se ahorran un montón de problemas, desde accidentes a, digamos, toda la circulación, hasta es más ecológico porque se emiten menos gases, ¿no? Con la cantidad de autos que se mueven. ¿Y eso es accesible o son palabras? ¿Cómo se hace una cosa así? No, tiene que haber una política clara de... Pero para eso necesitas de la provincia y de Nación también, con subsidios. Sí, bueno. Y lo que charlamos antes del vertedero también, ¿no? O sea, es mucho dinero, eso seguro tiene que intervenir la nación y la provincia. Pero bueno, somos una provincia que tiene petróleo. Claro. Petróleo, tiene ahora, pesca. Por el petróleo estamos reventando lo que es la industria frutícola, ¿no? Porque ¿sí? Y los chacareros están vendiendo los terrenos y están poniendo ahí para hacer extracción con fracking o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, hacemos negocios raros, digamos, o hacen algunos
negocio raro y nunca vemos los beneficios, ¿no? Entonces hay que plantearse muchas cosas. Lo que pasa es que el beneficio ahora no tiene que ser solamente un beneficio económico donde a través de los impuestos liquidan las arcas. El beneficio tiene que ser naturalmente y que involucre todo, claro, que involucre al planeta, que involucre la salud ambiental, que involucre la comodidad, la armonía. Sí, es decir, ya no podemos hablar solamente de impuestos para llenar las arcas del Estado porque con ese dinero vamos a hacer tal cosa. No es lo único que se tiene que mirar ahora, porque ya no tenemos más tiempo. No, pero bueno, el tema es que esos recursos tampoco quedan. No tenemos ni una cosa ni la otra, decimos. Claro, porque o sea, el primero que tenemos que plantear es decir, bueno, se saca petróleo, ¿y dónde va ese dinero que se vende del petróleo este? Y bueno, las empresas petroleras, tan igual que las mineras, todas las exportaciones que hacen... ¿Están subsidiadas en alguna de sus actividades? Sí, aparte es por declaración jurada. O sea, ellos... declaran lo que quieren. Declaran lo que quieren. Y, o sea, tantas toneladas de oro que sacan, tantos barriles de petróleo, y uno tiene que creer y cobrar el impuesto sobre eso, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces, después está todo este concepto de que si es privado va a funcionar bien y que si es estatal funciona mal, ¿no? Y bueno, esos recursos tendrían que estar en manos del Estado, porque son nuestra fuente, digamos, de futuro también, ¿no? ¿Vos decís que tenemos un Estado que podría ser más eficiente que el que tenemos ahora? Seguro. ¿Y cómo se arregla eso? Y bueno, cambiando las cabezas, ¿no? Generando dirigentes políticos nuevos que tengan otra mentalidad, que de conjunto la población cambie de conciencia. Rodolfo, ¿cómo haces? Y bueno, es como una escuela, es formación, ¿no? O sea, los partidos son escuelas de formación política. Y bueno, en nuestro caso nos formamos y estudiamos estudiamos desde economía hasta lógica para entender... Bueno, ética. Sí, tenemos que tener una conducta ética, porque si no damos el ejemplo tampoco, digamos, sirve. ¿Serviría eso que los políticos tienen que ser atendidos en su salud, por la salud pública, y que sus hijos vayan a las escuelas públicas? Y yo creo que sí, lo hemos planteado hace 20 años cuando yo era uno de los dirigentes ahí del conflicto de la escuela pública acá en el Cruce, que hicimos una propuesta de ley donde los funcionarios tenían que mandar a los hijos a la escuela pública para, bueno, realmente darle importancia, ¿no? Y sí, digamos, si uno es parte de eso, uno pone el esfuerzo para que eso mejore. Si no, es un problema que queda, digamos, para el último orejón del tarro, bueno, todo lo que es salud pública, educación pública, para los sectores, digamos, con menos recursos y con menos probabilidades, y no es así, tiene que ser al revés. Nosotros somos un país en Latinoamérica único prácticamente, donde hemos alcanzado una cantidad de derechos laborales impresionantes y una educación básica, general. Fuimos líderes en eso. Que fuimos líderes, somos prácticamente el único país que tiene premios Nobel en ciencia, ¿no? Y bueno, todo eso es producto de la educación pública fuerte, ¿no? Que bueno, muchos se pueden enojar con Sarmiento, pero digamos, la visión en ese momento de Sarmiento de hacer escuelas públicas, laicas y gratuitas para todo el mundo. La ley 1820. Claro, que la ley de Kirchner fue un retroceso comparado con la ley de Sarmiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de Kirchner le abrió la puerta a, por ejemplo, las provincias del norte, que hoy en día en muchas escuelas públicas terminan rezando, ¿no? Por la libertad y demás de culto. Y bueno, sí, la libertad de culto está bien, pero no en la escuela. Pero no en las escuelas públicas. Claro, la escuela tiene que ser pública y atendiendo a todas las personas, ¿no? Si va un chico que es hijo pero eso de un pueblo en las escuelas del originario, norte. Eso en las escuelas del norte, pero claro... Pero eso se me ocurre que es más folclórico también. Bueno, porque... pero no se hacía en las escuelas públicas y sin embargo ahora tienen un impulso muy importante a partir de esta ley, ¿no? Después tenemos leyes que no se cumplen, como la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Donde también todo el material impreso y demás terminaba en un depósito de un ministerio provincial porque no querían repartirlo. Y después tenemos adolescentes que quedan embarazadas, problemas después
de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y bueno, o chicos que, bueno, tienen otra orientación sexual, chicos o chicas, ¿no? Y que, bueno, que a lo mejor si se orientan, digamos, de otra forma, naturalmente, con una sociedad que acepta más, digamos, es menos penoso para ellos a tener, digamos, todo el bullying o la discriminación a veces que sufren, digamos, por ser diferente o minoría, ¿no? Entonces, tenemos una ley que contempla todo eso y sin embargo no se cumple, ¿no? Entonces, hay mucho atraso de conciencia. Eso es tremendo, porque generar una conciencia que evolucione tiene que estar de alguna manera incentivado, porque si no... Lo peor de todo es que sobre todo los líderes políticos son más atrasados que la gente del pueblo, ¿no? Porque hoy en día también con el tema del aborto vemos que salen millones de chicas a la calle y lo tienen muy claro, ¿no? O sea... Sí. El aborto tiene que ser legal y eso no quiere decir que sean abortistas ni que vayan su vida a abortar. Claro, pero sí, si se les da una situación compleja y ellas deciden abortar, que no es su momento de ser madre, que puedan ir a un lugar que estén cuidadas. Claro. Y bueno, por ejemplo, el campo magnético terrestre es del orden de 0,25 a 0,50 Gauss, ¿no? O sea, medio Gauss. Y esto puede llegar hasta 10.000 Gauss, 12.000 Gauss. ¿Ese campo magnético de la Tierra vacila, se va cambiando? ¿Es una cosa...? ¿Cómo es eso? El campo, bueno, sí, es complicado. O sea, digamos, hoy, por decir hoy, en una etapa geológica muy grande, apunta hacia el norte y está muy cerca del norte geográfico, pero no exactamente igual, porque va rotando. Lo que se cree es que... En tiempos geológicos. En tiempos geológicos. Lo que se cree que cada no sé cuántos miles de años, ahora en este momento no recuerdo, pero rota, sí. ¿Y por se qué invierte. Rota? Bueno, es porque adentro hay corrientes que producen de metales que están fundidos en la Tierra, en el núcleo, y esas corrientes producen campos magnéticos y bueno, por algún tipo de razón se invierte. Pero igual no es homogéneo, ¿no? Claro. Cambia. Hay lugares donde es mayor un poquito, va cambiando la inclinación, ¿no? Eso también te permite identificar exactamente en qué latitud estás dentro del planeta. Eso es lo que yo le enseño a mi nieto, que cuando dejas caer el agua, el remolino que arma la... Claro. Que va, en el hemisferio sur gira para un lado y en el hemisferio norte... Pero eso es por otra cosa, eso se llama aceleración de Coriólisis y es un efecto debido a la rotación de la Tierra. No es por el magnetismo. No. Bueno. Pero bueno, es otro efecto interesante que hay para jugar si uno puede viajar y demás. Y después hay otros que son magnetómetros, este se llama Defoner. Este tiene pinta de cosa más nueva. Sí, este es más nuevo y inclusive se lo inventó mucho más cerca en el tiempo, ¿no? O sea, prácticamente 100 años después que el otro. Y sirve para hacer lo que se llaman los ciclos de histéresis, que uno a veces lo ha visto en algún libro de secundario y demás, o cuando juega con las limaduras de hierro. Sí, cuando agarrás un imán, por ejemplo, y vas a la playa y levantás todo el hierro. Sí, bueno, eso es como el hierro, hay muchos metales que son ferromagnéticos. Entonces, si uno hace un barrido con el campo magnético, lo invierte y vuelve, no pasa siempre por el mismo lugar la magnetización del material. Y entonces hace como una especie de lazo, donde eso se llama ciclo de histéresis. Y bueno, también para nosotros es una información importantísima porque nos dice muchas cosas.